Buenos días, hermanos, bienvenidos. Qué bueno que nos puedan acompañar en otra reunión general de la iglesia. Espero en Dios que todos se encuentren bien y dependiendo en la soberanía de nuestro gran Dios. Antes de orar, les voy a pedir que me acompañen a leer una porción del Salmo 119. Este es el capítulo más largo de toda la Biblia y habla sobre la exaltación de la palabra de Dios. La porción que vamos a leer es Salmo 119, versículos 9 al 12. Y dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por este día que nos has dado, Padre. Gracias por tu amor y tu inmensa misericordia. Y damos gracias, Señor, por tu santa palabra, Señor. Gracias porque a través de ella obtenemos sabiduría, Señor. Es tu palabra la que convierte el alma, Señor. A través de ella nos instruyes para santidad, Señor, y para honra y gloria tuya, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra obre en todo tu pueblo, Señor, para que nos arrepintamos de todos nuestros pecados, Señor, y busquemos una comunión íntima contigo, Señor, para agradarte, Señor, en todo lo que hacemos, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, y te entregamos esta reunión en tus manos, Señor. Que seas tú obrando en nuestros corazones, Señor, y que todo lo que aprendamos hoy en tu palabra, Señor, la atesoremos y la pongamos en práctica. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Por en mí la misma muerte que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte, vivo yo. Por en mí la misma muerte que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, oh, oh.
grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más grande que cualquier otro. Es el que sana, es invencible, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí? Buenos días, queridos hermanos. En estos tiempos del coronavirus, nosotros y nuestras familias necesitamos una doble dosis de paz y de gozo. Hemos aprendido que esa paz y ese gozo no podemos encontrarlo en ninguna persona en este mundo, porque la palabra de Dios nos enseña que nuestro corazón es engañoso y perverso. Tampoco lo podemos encontrar en las riquezas o en las posesiones materiales, porque la palabra de Dios nos enseña que son efímeras. Hoy están y mañana no están. Esa paz y ese gozo solo lo podemos encontrar en el Señor y en su palabra,
que es lo único verdadero y lo único que permanece para siempre. Hoy vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, y luego vamos a orar por las familias de nuestra iglesia. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar. Padre Celestial y nuestro único Dios verdadero, en esta mañana queremos orar y encomendarte a cada familia de nuestra iglesia. Que en cada familia podamos amarte y pensar constantemente en tus mandamientos, enseñárselos a nuestros hijos y vivir cada día según los principios de tu palabra. Que cada familia pueda habitar en un hogar lleno de amor, lleno de paz, lleno de gozo y sobre todo, Señor, en un hogar lleno de amor y temor de ti. Gracias, Padre, por el cuidado que tienes de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.
vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar estudiando Primera Tesalonicenses capítulo 2 del versículo 1 al versículo 6. Y antes de entrar en el texto, vamos a tomar un tiempo para orar y para pedirle al Señor nos dirija en la meditación de su palabra. Padre, te damos gracias hoy. Gracias porque nos permite, Señor, a través de este medio poder de alguna manera juntarnos, Señor, y orar a ti y adorarte por medio de las canciones, Señor, y poder recordar tu palabra y meditar en tu palabra, Señor. Oramos que nos dirijas, Señor, en el estudio de hoy, que pueda ser un tiempo de edificación, de dirección para tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Úsala poderosamente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El tema de esta mañana es el ministerio, el mensaje y el ministro que agrada a Dios. Y para mí, como pastor, es súper emocionante poder estar estudiando este pasaje, porque hoy en día hay muchas iglesias que están predicando, que están trabajando de manera diferente, y uno pudiese sentir como confusión en cuanto a qué es realmente un ministerio efectivo, cuál debe ser el mensaje que una iglesia debe predicar y cómo debe ser la vida de los siervos del Señor que dirigen la iglesia. Pero a través de este pasaje en el cual Pablo está defendiendo su ministerio, uno puede encontrar cuáles son los estándares de Dios acerca de cómo podemos evaluar un ministerio. La estructura de este pasaje es muy interesante porque pareciera como que Pablo está, por un lado, presentando la acusación que ha recibido, y por otro lado, seguidamente está defendiendo o está tratando de mostrar por qué esta acusación es falsa. En este pasaje vamos a encontrar al menos 3 argumentos que la gente usó para acusar a Pablo, y vamos a ver cómo Pablo se defiende ante estas acusaciones. Ahora, ¿es correcto que un ministro de Dios se defienda? ¿Es correcto que un ministro de Dios defienda su ministerio y defienda su mensaje? Pensando en las intenciones de Pablo, ¿por qué Pablo utiliza el capítulo 2 de esta carta para poder defender su ministerio y defender su mensaje y defender también sus intenciones como siervo de Dios? Y la razón es, no por causa de sí mismo, pero por causa de los hermanos. Había una forma una estrategia de parte de los enemigos del Evangelio para desacreditar el Evangelio mismo. Ellos trataban de acusar las intenciones del predicador, de degradar su trabajo, a fin de que las personas pudieran dudar del mensaje que este predicador traía. Así que lo que los enemigos de Pablo estaban tratando de hacer no solo era destruir el concepto que la gente tenía sobre Pablo y su ministerio, sino también estaban tratando de poner en duda la veracidad del Evangelio mismo. Y por esa razón, Pablo se defiende, no por sí mismo, sino por amor al Evangelio y por amor también a los hermanos, para que ellos no se desanimasen. Así que vamos a comenzar leyendo el versículo 1 y viendo cuál es la primera acusación que recibe Pablo. ¿Qué es lo que la gente decía acerca de su ministerio? Dice el versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. No resultó vana. La primera acusación que Pablo va a responder es el hecho de decir que su ministerio ha sido en vano, que ha sido sin fruto. Pablo estuvo en la ciudad de Tesalónica por 3 fines de semana, solo 3 fines de semana. Sin embargo, en esos 3 fines de semana Pablo predicó el Evangelio y muchas personas vinieron a Cristo. Ahora, antes de haber estado en Tesalónica, vamos a leer en el versículo 2 que estuvo en la ciudad de Filipo.
Y las mismas personas que persiguieron a Pablo en la ciudad de Filipos llegaron a Tesalónica también para perseguir a Pablo. Y por esa razón los hermanos enviaron a Pablo a la ciudad de Berea y tuvo que salir rápidamente huyendo de Tesalónica hacia Berea. Entonces, como Pablo había salido de esta manera abrupta y solo había estado 3 semanas aquí en Tesalónica, muchos empezaron a criticar el ministerio de Pablo y decir, no, la verdad es que Pablo no hizo nada en Tesalónica. Su ministerio realmente no tiene valor, fue sin fruto, no fue un ministerio eficaz. Pablo tuvo que salir huyendo y lo que él hizo quedó en nada. Así que Pablo va a tomar esta acusación y va a responder a sus acusadores de la siguiente manera en el versículo 2. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo va a refutar esta acusación hablando primeramente del sufrimiento. Cuando uno piensa en un ministerio eficaz, ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos cuando uno piensa en un ministerio eficaz? Bueno, pensamos en el número de pronto de personas que se alcanzó, ¿verdad? Que se han alcanzado. Dicen, no, es un ministerio eficaz. Mira cuántas personas recibieron a Cristo. De pronto, cuando pensamos en un ministerio eficaz, de pronto pensamos en las instalaciones de pronto que se han comprado, que se han construido y vemos los edificios y mira cuánto se ha hecho, ¿verdad? En esta iglesia, mira sus instalaciones, mira su edificio, ¿verdad? O de pronto piensan en los proyectos de misericordia, mira, se ha construido un hospital o se ha construido una escuela, o mira cuánto se ha ayudado a la comunidad en la parte social. Pero Pablo no evalúa su ministerio, ni con la cantidad de personas que se convirtieron, ni tampoco con las instalaciones que se construyeron, ni tampoco con las obras que se hicieron para ayudar a la comunidad. La forma en como Pablo defiende la eficacia de su ministerio es básicamente alrededor de la predicación del evangelio en medio de la oposición. Dice en el versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Estas dos palabras, la palabra padecido, ambas tienen, y ultrajado, ambas tienen que ver con sufrimiento, pero un sufrimiento de diferente manera. La palabra padecido tiene que ver con un sufrimiento físico. Cuando uno lee Hechos capítulo 16, se nos narra cómo Pablo fue azotado públicamente en la ciudad de Filipos. Y cuando nosotros leemos a veces la Biblia, la leemos demasiado rápido, hermanos, y no tomamos tiempo para reflexionar qué significa que hayan azotado a Pablo. Y dice que recibió muchos azotes. Cuando leemos el libro de Hechos, no fueron pocos azotes, fueron muchos azotes públicamente. ¿Qué significa el hecho de que Pablo haya sido azotado? ¿Sabes? Cuando alguien es azotado públicamente, su espalda, la piel de su espalda se rompe, se hacen heridas. Es un sufrimiento muy grande el que Pablo tuvo en Filipos. Y dice, pues habiendo padecido y sido ultrajados, esta es la segunda palabra que habla de sufrimiento, ultrajados. Pero ese ultrajado no se refiere a un sufrimiento físico, se refiere a una vergüenza pública. Sus ropas fueron quitadas, les rompieron las ropas, los presentaron sin ropa públicamente y los azotaron públicamente, fueron avergonzados. Entonces Pablo no solo sufrió en Filipos de manera física, sino también de manera emocional en Filipos. ¿Por qué? Por la predicación del evangelio. Y luego dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, ¿cómo sabéis? ¿Cómo sabéis? Él está escribiendo a la gente en Tesalónica. Pero él está diciendo, ustedes saben que nosotros fuimos ultrajados, que nosotros habíamos padecido en Filipos. ¿Cómo la gente de Tesalónica sabe
que Pablo y sus compañeros habían sido azotados. Pablo y Silas habían sido azotados, habían sido golpeados en Filipos. Bueno, cuando una persona era azotada, como les decía, su piel se abría. Y ellos llegaron a Tesalónica de esta manera, con sus espaldas abiertas por los azotes que habían recibido en Filipos. Y la gente de Tesalónica había podido contemplar, había podido testificar del maltrato que había en los cuerpos de estos predicadores. Ellos habían podido ver el maltrato que habían recibido, aunque no habían estado en Filipos. Realmente las heridas que traían, los golpes que traían, daban testimonio de todo el sufrimiento que ellos habían padecido en Filipos. Sin embargo, cuando llegan a Tesalónica, hacen exactamente lo mismo que hicieron en Filipos, en medio de la gran oposición. A pesar de que los habían golpeado, a pesar de que los habían desnudado públicamente y juzgado y metido a la cárcel injustamente, nada los detuvo de seguir predicando el evangelio de Dios. Y sabes, esta es la señal de un ministerio efectivo. El sufrimiento no nos detiene de predicar la palabra de Dios. Y dice, y sabéis, dice, tuvimos denuedo de nuestro Dios. Esta palabra denuedo se puede traducir también como valor. Pero en griego es una palabra compuesta, no es simplemente valentía, pero es una valentía para hablar, una valentía para predicar. Dice que después de que lo golpearon de esta manera, ellos pudieron entrar a Tesalónica y seguir predicando con el mismo valor. Este valor con el cual predicó a Pablo y Silas no venía de ellos, venía de Dios mismo. Era Dios que les llenaba de valor para predicar el evangelio tal y como había sido recibido. Sin duda la predicación del evangelio de Pablo, de Silas, era una predicación confrontativa en cuanto al pecado. No era una predicación como la que nosotros escuchamos hoy acerca de quién quiere ser salvo, quién quiere ir al cielo, haga una oración. No, era una predicación que hacía que Satanás y el mundo se enfureciera en contra de ellos. Era una predicación que apuntaba acerca del pecado y la necesidad del arrepentimiento. Era una predicación que hacía sentir a las personas su necesidad de arrepentirse y volverse al Señor. Y por otro lado, en otros causaba odio y causaba molestia. Hoy en día, nuestra predicación debe ser igual. Una evidencia de que el ministerio de Pablo había sido eficaz es que el evangelio se había predicado con valor y había generado lo que se espera del evangelio en cuanto al mundo. Había generado la respuesta que se espera que el evangelio genera a un mundo que aborrece a Dios. Y cuando el evangelio es predicado de una manera fiel, entonces vamos a tener oposición como la que tuvo Pablo. Dice, sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces Pablo está respondiendo a la acusación de que su ministerio había sido en vano. Dice, no, mi ministerio no fue en vano. ¿Saben por qué? Porque yo prediqué el evangelio y porque me golpearon y porque abusaron de mí físicamente, abusaron de mí emocionalmente, pero eso no nos detuvo de seguir predicando el evangelio con fidelidad. Por otro lado, otra evidencia de que mi ministerio ha sido eficaz ha sido la persecución misma. El hecho de que haya desagradado a las personas el mensaje es una evidencia de que estamos predicando con fidelidad el mensaje de Dios. Estas son evidencias de que el ministerio del apóstol Pablo no fue en vano. Ahora vamos a pasar al segundo
acusación que Pablo responde. La primera era acerca de su ministerio, que su ministerio no era eficaz, y él dice, no, sí es eficaz. Nosotros compartimos el evangelio en medio de gran oposición, por lo tanto, nuestro ministerio es eficaz. Ahora, la segunda acusación tiene que ver en cuanto a su mensaje. Vamos a leerlo en el versículo 3. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Entonces, la segunda acusación que Pablo recibió de parte de sus enemigos y de los enemigos del evangelio era que su predicación, que su exhortación había procedido del error, que Pablo realmente él estaba equivocado en cuanto al mensaje que predicaba, que realmente él estaba confundido en cuanto al camino hacia la vida eterna, que su predicación realmente venía de un error. Él no conocía bien el camino. Su predicación era defectuosa porque él mismo estaba engañado. Otra acusación también es que su mensaje procedía de impureza, que él está predicando el evangelio, pero que realmente su predicación tenía un origen pagano, un origen impuro, ¿verdad? Esta palabra impureza tiene que ver usualmente con la parte sexual, que Pablo realmente andaba buscando aprovecharse de las personas sexualmente. ¿Qué es lo que realmente estaba buscando con su predicación? Era conseguir favores sexuales dentro de la comunidad de los tesalonicenses. Y es que esto era muy común entre los falsos maestros en aquel tiempo y sigue siendo hoy en día muy común. Usualmente los falsos maestros están atestados de escándalos sexuales. O una tercera opción, dice, no, la predicación de Pablo o ese mensaje que Pablo predicó fue por engañar a la gente. Él quería engañar a la gente, ver de qué manera podía aprovecharse de las personas y poder conseguir algún tipo de beneficio a través del ministerio. Y déjame decirte que los falsos maestros predican así, predican un mensaje que viene del error, que viene también con la intención de aprovecharse sexualmente de las personas y que también buscan algún tipo de engaño para poder manipular a las personas y aprovecharse de las personas. Y así estaban acusando a Pablo en ese tiempo. Dice en el versículo 3, porque nuestra exhortación, y esa palabra exhortación tiene que ver con consolación, pero otro uso que tiene esta palabra es como clamor, como ruego. Y yo creo que en su contexto Pablo está hablando precisamente de estas cosas. Pablo llegó a Tesalónica, una ciudad llena de inmoralidad, una ciudad llena de idolatría, y llegó con un corazón quebrantado por la palabra, a rogarles que se arrepintieran de su pecado, a rogarles que renunciaran a la idolatría y se entregaran al Dios verdadero. Y para nosotros también es una lección de cómo debemos de llevar el evangelio, cómo debemos de presentar el mensaje de Dios, ¿sabes? Rogándole a la gente. No nos paramos para insultar a la gente o para pelear con la gente o para humillar a la gente, sino que vamos con lágrimas a rogarles que por favor se arrepientan del camino en el cual caminan, de la forma de vida en la cual viven y que puedan arrepentirse y volver a Dios, venir a Dios en arrepentimiento y fe. Es un clamor, es un ruego y esta es la forma en cómo Pablo presentó su mensaje a Tesalónica. No era una persona orgullosa que pensaba que todo lo hacía bien. Era alguien que con todo el corazón quebrantado presentaba la palabra de Dios. Así debemos de presentar el mensaje nosotros, hermanos, como un ruego. Entonces voy a leer versículo 3 y versículo 4. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza,
ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Que prueba nuestros corazones. Pablo está diciendo, ¿saben? No, mi mensaje no procede de error. No es una estrategia humana para aprovecharme de la gente. Mi mensaje viene de Dios. Dice en el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios. Esta palabra aprobados por Dios, significa que Dios, antes de encomendarles la misión como apóstoles, antes de entregarles el Evangelio para que ellos lo anunciaran, antes el Señor los probó. Esta palabra aprobados es la misma palabra que describe el proceso que se usaba para validar una moneda como verdadera. ¿Cómo sabía la gente que una moneda realmente era verdadera? Tenía que probarla. Y está diciendo Pablo, ¿sabes? No, nuestro mensaje no vino como error, sino que Dios nos aprobó a nosotros. Dios sometió a prueba a los apóstoles y luego les encomendó el Evangelio. Dios probó a Pablo y lo halló fiel. Y luego le encomendó la misión de predicar el mensaje de Dios. Pablo no se eligió a sí mismo para ser un predicador. El Señor lo eligió. Y llamó a Ananías para que orara por él y que le dijera que realmente él iba a ser un instrumento de Dios para la predicación del Evangelio. Luego el Señor lo formó, ¿verdad? Él mismo le reveló el Evangelio, según el libro de Gálatas. Luego nosotros también vemos que usó a la iglesia en Hechos capítulo 13. El Espíritu Santo dijo, apárteme a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Para la misión que yo los he encomendado. Dios preparó a Pablo, Dios lo apartó. ¿Para qué? Para este ministerio de la predicación del Evangelio. Hoy en día hay muchas personas que se autoeligen o se autolevantan como predicadores. Dios llamó a sus apóstoles. Dios llamó a sus apóstoles y los probó. A cada uno de ellos fueron probados. Cuando leemos también en los evangelios, en Lucas capítulo 22, versículo 31, Dios le dice a Pedro, le dice, ¿sabes? Satanás ha pedido zarandearos como a trigo. La palabra zarandearos que aparece ahí es plural, segunda persona del plural. Él está diciendo, Satanás no es que ha pedido que te va a zarandear a ti solamente, no. Está diciendo, Satanás va a zarandear a todos los apóstoles. A todos los apóstoles del Señor van a ser probados por Satanás mismo, van a ser zarandeados por él. Pero yo he orado, le dice a Pedro, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, tú confirma el corazón de los hermanos, afírmalos en la fe. El Señor probó a todos sus apóstoles antes de encomendarles el Evangelio de Dios. Los probó y no solo los probó, los halló dignos. Estos no son cualquier persona que dijeron, yo voy a ser predicador, yo voy a ser pastor. Dios eligió a sus apóstoles. Ahora, algo interesante es que los apóstoles eligieron a los ancianos. Y los ancianos siguen nombrando nuevos ancianos de generación en generación. Hermanos, el Evangelio no es un desorden. Todo el Señor lo ha establecido. Pablo no se puso en el ministerio. Pablo fue puesto en el ministerio por el Señor, fue probado por el Señor. Y el Señor usó a Satanás también, y usó las pruebas para probar que él era un hombre fiel. Y usó también a la iglesia para apartarlo y para encomendarlo para el ministerio del Señor. Está diciendo acá, yo no soy solo una persona que vino a predicar y se metió aquí y puso su iglesia. No.
yo fui aprobado por el Señor. Yo fui aprobado por el Señor. Ahora, versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Esa palabra, confiase el Evangelio, tiene que ver con que Dios les encomendó, les dio, les puso en la mano, les reveló a ellos de manera sobrenatural y específica a ellos, a los apóstoles, el Evangelio de Dios. Ese evangelio es el que nosotros encontramos en las cartas de los apóstoles. Ellos nos explican cómo es el evangelio que Dios les encomendó. Entonces Pablo está diciendo, yo no vine a predicar lo que yo quise. Dios me escogió, Él me aprobó para que sea ministro, igual que los demás apóstoles. Y también nos encomendó el mensaje que debemos predicar. Él nos lo dio. Este mensaje no es nuestro. Hermanos, algo especial en este pasaje es que Pablo dice que el evangelio le fue encomendado. Fue algo que Dios le dio. Hoy en día vemos a la iglesia queriendo hacer ajustes al evangelio. Hoy en día encontramos diferentes evangelios con énfasis diferentes, pero el evangelio es uno. El evangelio verdadero es el evangelio que Dios le otorgó a los apóstoles. El evangelio que está revelado acá en la enseñanza apostólica. Este es el verdadero evangelio. Y cuando hablo de los apóstoles, hablo de los verdaderos apóstoles, no de los falsos que tenemos hoy en día, sino de los apóstoles que el Señor nombró y probó y les encomendó su palabra. Nosotros, ¿qué hacemos? Solo predicamos el evangelio que Dios le encomendó a los apóstoles. Dice el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, dice, así hablamos. Esa palabra, así hablamos, tiene que ver con que se habla de la misma manera en que fue encomendado. Pablo no agregó al evangelio que recibió de parte de Dios. Pablo no le quitó al evangelio que recibió de parte de Dios. Pablo se mantuvo fiel al mensaje que recibió de parte de Dios. Y termina diciendo en el versículo 4, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Así como este mensaje que nosotros recibimos de parte de Dios después de habernos probado, así como nosotros lo recibimos de esta misma manera, así, íntegro, así nosotros lo predicamos, así nosotros lo damos, lo compartimos a los demás, no le agregamos, no lo suavizamos, no lo diluimos, no lo actualizamos, no le quitamos. De esta misma manera nosotros lo entregamos a los demás. Y dice, no para agradar a los hombres, no para que a la gente le guste nuestra predicación, sino para agradar a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo valida su mensaje. ¿Cómo? Diciendo, este mensaje no es mío. Este mensaje es el mensaje que ha sido dado por Dios a los apóstoles después de que los probó. Y nosotros hemos sido fieles en llevar este mensaje de manera íntegra. ¿Cómo sabemos, hermanos, entonces, que el mensaje que una persona predica, que un ministro predica, es verdadero? Cuando este mensaje sale de la enseñanza apostólica, cuando este mensaje viene de los hombres a quien Dios aprobó y tuvo por dignos y les confió la palabra de Dios, cuando nosotros predicamos la Escritura, lo que los apóstoles nos dejaron, el fundamento de la enseñanza apostólica, entonces nuestro mensaje es el mensaje correcto. Este es el mensaje que nosotros debemos escuchar y este es el mensaje que nosotros debemos predicar. Ahora, yo les pregunto nuevamente, vamos a nuestra iglesia. ¿Estamos en nuestra iglesia predicando el mensaje verdadero? ¿Está saliendo de nuestra iglesia el mensaje verdadero? ¿Cómo sabemos que nos está enseñando la verdad de Dios? Cuando este mensaje es el mensaje que fue dado a los apóstoles de Cristo.
cuando en la iglesia se está enseñando la Escritura, la palabra de Dios. Tristemente, con vergüenza, tengo que decir que hay muchas iglesias que no se está predicando la palabra de Dios. Y quiero decirte que también para nosotras hay una lucha, que hay personas que se quejan de la predicación de la palabra de Dios y dicen, bueno, hermano, ¿cuándo va a dejar de predicar el evangelio? Ya necesitamos predicar otros temas, ¿verdad? Mucho evangelio, prediquemos otras cosas más actuales. Hablemos de los problemas, hablemos de pronto del desarrollo personal. Hay esa tensión. Y tristemente muchas iglesias han caído en eso. Han dejado de predicar el mensaje apostólico. Han dejado la Biblia por un lado y han empezado a hablar de motivación, han empezado a hablar de psicología, han empezado a hablar de los problemas actuales de la gente, lo que la gente quiere oír. Pero Pablo sabía que su mensaje era el mensaje de Dios, porque era el mensaje que había recibido de Dios y él había sido fiel en transmitirlo. Yo sé que una persona predica el mensaje de Dios porque no se aparta de la Escritura, porque no cambia nada de la Escritura. Hermanos, nosotros no predicamos, dice Pablo acá, que él no predica para agradar a la gente, sino que predica para agradar a Dios, que prueba los corazones. Y créame que tiemblo, hermanos, tiemblo cuando pienso que Dios prueba los corazones. ¿Por qué estamos predicando? Estamos predicando para que crezca la membresía. Estamos predicando para que la gente diga que somos buenos predicadores, que nuestra iglesia tiene una predicación bien bonita para ser famosos. ¿Para qué estamos predicando? Porque Dios prueba los corazones. Y Pablo predicaba pensando en esto. Dios está probándome. Dios está viendo mi corazón hoy y yo necesito ser fiel al mensaje que he recibido de parte de Dios. Qué importante, hermanos, es tener en mente, Dios prueba los corazones. Cada vez que usted predica, Dios está probando su corazón. ¿Por qué lo está haciendo? Porque lo vean, para ser aceptado por los demás. ¿Por qué predica el evangelio? O predica el evangelio porque quiere agradar a Dios, siendo fiel en transmitir el mensaje tal y como fue dado. Esto era el deseo del apóstol Pablo y por eso su mensaje era aprobado por Dios. Ahora vamos a ver la tercera acusación que recibe el apóstol Pablo. Y eso tiene que ver con una acusación personal. Es acusado en cuanto a las intenciones. ¿Por qué él predica el evangelio? En el versículo 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces la tercera acusación que recibe el apóstol Pablo es que las intenciones que él tenía eran agradar a las personas. Cuando dice en el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Y esta palabra lisonjeras tiene que ver con querer agradar, hacer sentir bien a las personas, hacer sentir bien a los demás, caer bien. Y dice, no, ¿saben qué? Mi ruego, mi predicación nunca fue para querer hacer sentir bien a los demás. Entonces dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, y dice, como vosotros sabéis. Esta palabra sabéis en griego es oídate, y aparece en el versículo 1, aparece en el versículo 2. Oídate significa que saben por experiencia, porque ustedes lo vieron. Está diciendo Pablo, saben, ustedes son testigos de que yo nunca les hablé para quedar bonito con ustedes. Mi intención no fue que yo les cayera bien y que ustedes me quisieran y yo les hablé bonito para agradarles a ustedes, no. Mis intenciones no fueron esas.
Entonces dice versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, ni anduvimos buscando dinero. Y esto es muy común entre los falsos maestros, personas que están buscando dinero. Hermanos, un siervo de Dios no debe amar el dinero, no debe amar el dinero. Y puede, esa avaricia se evidencia en la forma en cómo vive, en cómo usa su dinero, en cómo administra su dinero, la forma en cómo esa persona vive. Hoy en día nosotros vemos ministros llenos de avaricia, pidiendo dinero y viviendo en una manera que no honra el nombre del Señor. Pero Pablo dice, yo nunca hablé con el fin de obtener dinero, no encubrí mis palabras con avaricia. Y dice, Dios es testigo. Y a mí la forma en cómo habla Pablo realmente me sacude, hermanos, porque es la forma en cómo los siervos de Dios realmente debemos de vivir delante de Dios. Su motivación realmente es la gloria de Dios. Lo consume la gloria de Dios, lo consume que Cristo sea glorificado. Y por eso predica, no por dinero. Y Pablo dice, yo no predico por dinero, Dios es testigo. Dios es testigo. Ahora la tercera cosa que Pablo dice acá es, en el versículo 6, dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Tampoco predicó por gloria, tampoco predicó para que la gente lo admirara. No, él no quería la gloria de los hombres, como les decía antes. Él quería la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo Pablo defiende su ministerio, como sus intenciones como ministro? Dice, bueno, yo no prediqué, ¿verdad?, para agradar a la gente. Yo no prediqué para conseguir nada de la gente. Y la tercera cosa es, yo no buscaba gloria. Yo no quería ser visto tampoco como ustedes, como ser admirado por ustedes. ¿Qué es lo que Pablo quería? La gloria de Dios, que el nombre de Dios fuera glorificado. Así defiende Pablo su ministerio. Y la próxima semana vamos a seguir estudiando el desarrollo de este argumento. ¿Cuál es realmente cómo podemos ver el interior de un siervo de Dios? ¿Cómo son los siervos de Dios? ¿Cómo es su corazón? Y eso lo vamos a leer en la próxima semana, del versículo 7 al versículo 12. Ahora, hay una frase más que quisiera comentarles. En el versículo 6 dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. En las versiones más antiguas del griego, esta parte, aunque pudimos seros carga como apóstoles de Cristo, está en el versículo 7. En el versículo 7. Pero voy a mencionar un poco de eso porque estamos usando Reina Valera y se menciona en el versículo 6. ¿Cómo funciona el ministerio? Está bien que se le pague a un pastor, está bien que se le dé una ofrenda a un pastor. Bueno, funciona así. El ministro del Señor nunca debe trabajar por dinero. El predicador nunca debe predicar porque le den una ofrenda. El predicador debe predicar porque para esto fue llamado, porque el Señor lo llamó para esto. Él debe de hacerlo por amor al Señor y por amor a los hermanos. Él debe entregarse a los hermanos. Nunca debe hacerlo por dinero. Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta de una iglesia al tener un pastor así? Un pastor que les predica la palabra de Dios por amor. Un pastor que realmente vive delante del Señor. ¿Cuál debe ser la respuesta de la iglesia ante un siervo del Señor así?
pues la respuesta debe ser apoyarle, cuidarle. Y en los versículos que vamos a ver la próxima semana, vamos a ver el corazón de Pablo, cómo él se entrega al cuidado de la iglesia, a la predicación de la palabra de Dios, a la predicación del evangelio, cómo ama a los hermanos. ¿Y saben qué hacen los hermanos? Su respuesta, cuidan de Pablo. Así funciona. El ministerio no es un trabajo en donde el pastor es un empleado de la iglesia y él predica y la iglesia le paga. Eso es del mundo, hermanos. Y esto se ha metido en la iglesia. El pastor no es un empleado de la iglesia. Eso no es cierto. Y la iglesia no es una empresa en donde el pastor recibe un salario o en otros casos se lucra de la iglesia. Esto es un negocio. Esto es una falsa iglesia. ¿Cómo es realmente que funciona el ministerio? El verdadero siervo del Señor predica por amor. ¿Y qué hace la iglesia en respuesta a esa vida entregada al Señor, a esa fidelidad a la palabra de Dios, a ese amor demostrado al Señor y a la iglesia? Cuidan de su pastor, proveen para el ministerio, y eso es como funciona un ministerio bíblico. Para terminar, tengo algunas conclusiones que quisiera compartir. Necesitamos despertar. No, hermanos, no sea simple, no sea sencillo, no se trague todo. Sea diligente en examinar el ministerio, en examinar el mensaje y en examinar la vida de las personas que se llaman ministros. Sea, hermanos, como, ¿sabe quién? Como los hermanos de Berea, que escuchaban y se iban a revisar en la palabra de Dios a ver si esto era verdad. No eran personas simples. Hermanos, no sea simple. No todo el que predica la Biblia o que habla de Dios es de Dios. No sea simple. Examine el ministerio, examine el mensaje y examine la vida del ministro de Dios. Recuerde, un ministerio que honra a Dios es un ministerio que predica el evangelio de Cristo en medio de gran oposición. ¿Cómo podemos saber que este es un ministerio que glorifica a Dios? Es un ministerio que gira alrededor del evangelio de Cristo. La tercera conclusión que quiero que recuerde hoy es que debemos de ser fieles al mensaje apostólico, al mensaje de Cristo. No debemos de apartarnos. El mensaje no cambia, no caduca, no se ajusta. El mensaje es el mismo y nosotros debemos ser fieles. ¿Cómo podemos saber que una predicación viene de Dios? Porque es la misma predicación de los apóstoles, la misma predicación que fue encomendada por Cristo Jesús. No ha cambiado, es la misma, el mismo mensaje. Y por último, el ministro verdadero sirve por amor, no sirve por un salario, sirve por amor. Es llamado a darse, es llamado a gastarse, es llamado a entregarse por la gloria de Dios. Y si usted conoce personas así, personas que aman a Dios, que viven a Dios, que son fieles a la palabra de Dios, que hacen las cosas para agradar a Dios, escuche a estos siervos, porque estos son siervos de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos tener un ministerio que te glorifique. Una iglesia, Señor, efectiva, que esté centrada en la predicación del evangelio. Padre, queremos ser fieles al mensaje que tú has encomendado, Señor, a los apóstoles, y que los apóstoles encomendaron a los ancianos de la iglesia y que los ancianos han encomendado de generación en generación. Queremos ser fieles, Señor, al mensaje que tú has dejado, no apartarnos, Señor, ni a derecha ni a izquierda, Señor. Por otro lado, también queremos ser fieles ministros tuyos, Señor. Oro por los pastores de la iglesia, oro por los ancianos de la iglesia, oro por mi vida también, Señor. Que podamos vivir delante de ti, Señor. Tú que examinas los corazones, Señor. Que no hablemos nunca, Señor, para agradar a las personas. Que no hablemos tampoco para conseguir dinero o conseguir beneficio de las personas. Que seamos fieles a ti, Señor. Y Padre, que no busquemos gloria terrenal. Que lo único que arda en nuestro corazón, Señor, sea que tu nombre, Padre, sea glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.
Señor. Tu palabra llevaré a un mundo en dolor. Si el precio es dar mi vida hoy, es para alcanzar al pecador. No hay nada en comparación. Siempre te serviré, Señor. Mi Señor. Santo Espíritu, guíame a la necesidad, pues escuché el llamado y les quiero alcanzar. Todos mis recursos quiero usar, lo que soy deseo entregar, y lo que tengo dar, y aún un poco más. Siempre te serviré, Señor. Tu palabra llevaré a un mundo en dolor. Si el precio es dar mi vida hoy, es para alcanzar al pecador. No hay nada en comparación. Siempre te serviré, Señor. Mi Señor. Y el precio mayor fue su sacrificio, y el Cordero fue el Hijo de Dios. Como Él se dio, me entrego hoy a predicar su salvación. Siempre te serviré, Señor. Tu palabra llevaré a un mundo en dolor. Si el precio es dar mi vida hoy, es para alcanzar al pecador. No hay nada en comparación. Siempre te serviré, Señor. Siempre te serviré, Señor. Siempre te serviré, Señor. Mi Señor. Buenas, hermanos, ya estamos por finalizar nuestro programa. Solamente nos queda decirle que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que pudo sintonizarnos esta mañana. También queremos darle la bienvenida a las personas que lo hicieron por primera vez. Si pueden mandarnos su dirección de correo, su número de teléfono al correo de la Iglesia Impacto, que es people@impactohn.org. Queremos también recordarle que vamos a iniciar nuestras clases nuevamente a través de estos medios virtuales. Vamos a iniciar Vida de Éxito el día martes 9 de junio a las 7:30. Igualmente vamos a tener El Único Dios Verdadero el sábado 13 a las 2:30 de la tarde. Y un taller de evangelismo sábado 13 de junio a las 4 de la tarde. Si usted está interesado en una de estas clases, usted puede abocarse a cada uno de los pastores o escribir a través de nuestra página o nuestro correo de la iglesia people@impactohn.org. También recordarles que los grupos de casa y grupos pequeños y medianos
siguen también a través de su medio virtual. Igualmente, mujeres y hombres, ¿verdad? Jóvenes, universitarios y profesionales, ya a la hora en que ellos ya han establecido. Y recordarle también, y leerle un pasaje de 2 Corintios 9:7, donde dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, recordarles que la ofrenda del Señor es una forma en que nosotros alabamos a nuestro Señor Jesucristo de todo lo que Él nos da. A continuación pueden ver los número de la cuentas de impacto. Y también, ¿verdad? Queremos despedirnos de ustedes con una oración. Y voy a pedir si, por favor, en su casa, cada uno de ustedes pueda acompañarme. Amantísimo Señor, Padre nuestro, Dios Santo, damos gracias hoy, Señor, por las enseñanzas que tú nos has dado, Padre. También, Padre, pido por cada una de las familias de la iglesia, que tú lo guardes y que tú lo cuides y tú lo sigas sustentando, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia cada día la vemos, Señor. Gracias, Padre, porque tú cada día nos estás cuidando, Padre, y nos estás amando con un amor eterno, Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Amén.